la dirección del Padre, del Hijo y la guía de su Espíritu Santo. Dice: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Diga, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos. ¿Quiénes? Todos. Desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo rectificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Amén. Para la palabra de Dios. Vamos a orar, ¿verdad? Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, poderoso Dios, primeramente por darnos el privilegio, Señor, de acercarnos a tu palabra, Señor mío. Gracias, bendito Rey de la Gloria, Dios, Señor, por abrir, Señor, el espacio de poder, Señor, compartir y recibir de ti, Señor, el consejo del reino de los cielos, mi Rey. Padre, en esta hora, mi Rey, te pido de una manera muy especial, Señor, que tu Espíritu Santo, Dios, Señor, Padre, sea, Padre, paseando, Señor, y ministrando, Dios, en los corazones que están dispuestos a recibir tu palabra, tu consejo, mi Rey, Padre, y tu restauración, Padre. En esta hora, mi Rey, te pedimos que tomes el control, Señor, de nuestras mentes, de nuestros corazones, Señor, de nuestro espíritu, mi Rey, y que así mismo, Señor, podamos recibir, Señor, tu palabra, Dios, Señor, en esta hora, bendito Rey de la Gloria, Dios, Señor, Padre, sabemos que tú estás en este lugar, mi Rey. Perdona nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros errores, nuestras fallas, porque hemos entendido y reconocemos que hemos pecado en contra tuya, de tu palabra y de tu prójimo, Señor, y de nuestro prójimo, Señor. Padre, toma control de mí, Señor, y que seas tú hablando, Señor, a tu pueblo, Dios, Señor, conforme me hablaste, bendito Dios de la gloria, mi Rey. Gracias, bendito Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios, y el pueblo dice: amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, el tema
que quiero compartir con ustedes en esta noche tiene como nombre: cuídate de ser un Simón. El tema: cuídate de ser un Simón. Y lleva un título que es: arrepiéntete y ordena los pensamientos de tu corazón. Amén. Tema: cuídate de ser un Simón. Y el título: arrepiéntete y ordena los pensamientos de tu corazón. En el contexto de esta palabra encontraba yo que Felipe y Esteban, había una necesidad en la iglesia primitiva de que no habían servidores, o habían pocos servidores en ese tiempo, y surgió un inconveniente: que las esposas de algunos varones estaban siendo mal atendidas, y los apóstoles hicieron una reunión en la cual decidieron, ¿verdad?, incluir a hombres para que hicieran esta labor, para que trabajasen en esta labor de ser unos diáconos o unos servidores del reino de Dios. Ellos oraron, y la cualidad que el Señor le dio, ahora le doy el tema, voy a introducir el texto está en Hechos capítulo 8, versículo del 9 al 25. Yo dije Hechos capítulo 8, versículo del 9 al 25. Entonces ellos dijeron: bueno, necesitamos varones que sean llenos del Espíritu Santo de Dios y que tengan sabiduría. Miren estas características que ellos buscaban para que fueran unos excelentes servidores. Y en esos servidores eligieron a Felipe y a Esteban, y estuvieron en ese tiempo sirviendo al Señor. Esteban, bendito sea el Señor, fue utilizado por el Señor en aquel tiempo. También fue elegido en aquel tiempo donde hablaba con los sacerdotes y empezaba él a recordarle o a enseñarle lo que Dios había dicho de antemano a Abraham, las promesas que Dios le había dado a Abraham a través de su pueblo. Después de pasar por Abraham, le dijo que su pueblo iba a ser esclavo, pero el Señor lo iba a liberar de esa esclavitud. Después pasó por José, lo que el Señor iba a hacer con José, y empezó Esteban a evangelizar a todas esas personas que estaban ahí, y así sucesivamente hasta llegar al Cristo de la gloria. Estas personas se sintieron ofendidas, como dice uno acá popularmente, estaban ardidas, por lo que Felipe le estaba anunciando que era la verdad de Dios, verdad, el principio de Dios. Y después vemos a Felipe en este contexto, en el capítulo 8, donde vemos en el primer versículo donde habla de que Saulo también perseguía a la iglesia. Eso era un tiempo difícil, un tiempo de persecución, un tiempo donde la iglesia estaba siendo perseguida, no para bendecirla, sino para matarla, para destruirla. Y esto hizo que los hermanos se fueran esparcidos en distintos lugares, y uno de estos fue en Samaria. Amén. Esta Samaria ya había sido bendecida por nuestro Señor Jesucristo, el cual había ido por la mujer samaritana, y después también cuando él anuncia el mensaje del buen samaritano. O sea, ya la semilla en ese lugar estaba sembrada, pero vino un tiempo, ¿verdad?, con el tiempo de los hechos, donde se manifestó la promesa de Dios para esos pueblos. Amén. Por eso yo quiero compartir con ustedes hoy razones por las cuales debes cuidarte de ser un Simón. Razones por las cuales debes cuidarte de ser un Simón.
Y la primera razón que encontramos aquí es que Simón era un engañador. Lo vemos en el versículo 9, del 9 al 11. Encontramos que este hombre, dice la Biblia, que ejercía la magia. Este hombre trabajaba, ¿verdad?, la magia. Sabemos que en la antigüedad estas personas, muchos eran dominados, como en este tiempo los brujos, los que utilizaban artimañas para engañar a las personas, para que las personas de una u otra forma hubieran sido engañadas o atrapadas en esa mentira o en ese círculo, el cual muchos de nosotros, ¿verdad?, también un día estuvimos ahí y también fuimos engañados por estas personas. Entonces, la primera razón que encontramos aquí, este hombre era un engañador. A través de la magia engañaba a la gente de Samaria. Impactante, porque cuando yo leía y escudriñaba, encontraba que este hombre, como Satanás, no tenía de pronto consideración con los más pequeños, porque dice que engañaba a los grandes y a los chicos. ¡Cuán grande y cuán necesario es que nosotros también enseñemos a vuestros hijos! Porque este hombre dice que ejercía la magia en Samaria, haciéndose pasar por algún grande. O sea, este hombre no era un hombre de Dios y tenía una identidad falsa. Y muchas veces nosotros nos estamos dejando engañar de estas personas que por mucho tiempo se han lucrado porque ejercen algo que no es de Dios, y muchas personas por falta de conocimiento creen y han creído en su mente que es Dios quien está hablando y que es Dios quien se está manifestando. Vemos aquí en la Escritura que este hombre, la persona impactante, cómo oían atentamente. Me recordaba la palabra que enseñaba el Señor a través de nuestro autor. Dice que oían atentamente, o sea, estaban pendientes a lo que este hombre decía, estaban atentos ahí a oír lo que este hombre decía, ¿verdad? Pero no se dan cuenta de que estaban siendo engañados por este hombre. Y muchas veces nuestro sentido nos lo hemos acostumbrado a que sean apáticos a escuchar la palabra de Dios, pero estas cosas no, ¿verdad? Con estas cosas sí le dedicamos tiempo, le invertimos tiempo y le prestamos atención, tanto así que después hemos terminado engañados. Este hombre dice que ejercía la magia, en pocas palabras, su agüita negra, agüita verde, agüita roja, agüita azul. Y es lo que en este mundo o en este sistema la gente le gusta escuchar y le gusta recibir más de lo que el hombre que no es de Dios le puede brindar a lo que Dios tiene preparado para su vida. Vemos aquí, ¿verdad?, en la Escritura, que a este hombre le oía impactante, dice atentamente, o sea, prestaban atención a lo mínimo que este hombre decía, estaban ahí prestos a recibir la información errónea, ¿verdad?, que este hombre le estaba suministrando al pueblo de Samaria, y ellos habían codificado en su mente como una mentira, como una verdad, esta mentira. Y saben que muchas veces muchos de nosotros, ¿verdad?, hemos sido engañados. Mira cómo este hombre tenía la capacidad de captar la atención de esta gente o de este sector en el pueblo de Samaria, que le oían atentamente a los niños y los más adultos, los más viejos. Y a veces aquí nos dormimos. Porque la palabra, yo estaba hablando, escuchando. Y decía, este es el gran poder de Dios, este es el gran poder de Dios, este es el gran poder de Dios. El Señor me enseñaba, muchas veces hemos sido engañados por no conocer el Evangelio de Dios, la verdad de Dios, ¿verdad? Y entonces, algo que también me enseñaba y me decía, muchos piensan que este tipo de personas no pueden hacer, entre comillas, milagros.
sí, él fue destituido de allá, pero a él no se le fue quitado nada. Y muchas veces pensamos de que estas personas también no son impulsadas por los espíritus o no tienen poder. Y vemos que este tipo de personas, como a través de su arte o su profesión, ¿verdad?, logran alcanzar a muchas personas. Aún la palabra aquí nos enseña de que este hombre lo había engañado por muchísimo tiempo. Ahora pregunto yo, ¿cuánto tiempo te iban engañando? ¿Cuánto tiempo crees tú que le has invertido al reino de Dios, que no es el reino de Dios? Porque este hombre decía que este es el gran poder de Dios, y ni por ahí el poder de Dios. Debemos estar atentos y estar muy apercibidos, porque esto está a la moda. Y la Biblia lo registra en Apocalipsis 2, o sea, habrá señales, como decía el coordinador, habrá señales y milagros que no son de Dios, pero Dios lo permite. Porque como el hombre quiere mazamorra caliente, Dios le va a su mazamorra caliente, el pastor, ¿verdad? El libro de Romanos dice que lo va a entregar. ¿Tú quieres eso? Bueno, toma tu mazamorra. Tantas cosas que Dios nos ha querido evitar, tantas cosas que Dios nos ha querido sacar, y nosotros insistimos e insistimos, pero requete insistimos en lo mismo. Y después viene la famosa frase: ora por mí, te voy a ser ahorrado eso. Están siendo engañados. Estamos, bueno, yo no. Sí, porque el Señor no me permitió ir hasta allá. Pero sí, alrededor, ¿verdad?, nuestro, hay muchos que echan los cuentos y dicen: Señor, gracias porque no llegué hasta allá. Pero de pronto uno sabe la descendencia, uno sabe que hay por ahí, pero aquí se cortó. Amén. Y es lo que Dios quiere con ustedes hoy en esta noche. Que nos cuidemos de ser un Simón, porque Simón engañaba y a muchos. Asimismo, el Señor me enseñaba: tú mismo cuídate. Porque si existen los falsos profetas, si existen los falsos maestros, si existen todo lo falso que es contrario a lo que yo he dicho. Porque Satanás imita a Dios, y como el hombre no sabe, cree que tú eres Dios, este Dios. No es Dios, porque Él es imitador de lo que Dios creó. Era un engañador. ¿Será que en nosotros también hay eso? Esa artimaña. ¿Será que nosotros también, mi pastor, manipulamos a la gente, engañando con el evangelio? No, que este Dios que me dijo. No, que Dios me mostró, que yo me decía pura brujería. No, que el Señor, y es que cuando esta palabra me enfermó como una semana, pero es necesario porque el Señor tiene que limpiarte para que tú puedas, ¿verdad?, bendecir a los demás. Y el Señor me enseñaba y me decía: se están haciendo pasar como grandes, no siendo nada. El que tenga oído escuche lo que la palabra dice. Dice: haciéndose pasar y diciendo. O sea, Jesús dijo: estas señales os seguirán a los que creen. No que tú vas a seguir la señal. Hay un toteamiento, o sea, en el lenguaje acá que uno habla, hay un error en la cabeza del hombre, una descoordinación, que muchas veces pensamos que estamos haciendo la obra de Dios, pero no es la versión de nuestra propia obra, como este hombre, y terminamos siendo unos engañadores. Dile el tema: cuídate de ser un Simón. Cuídate de ser un Simón. Estos son típicos. Estos viven como caña zarandeada. Todos no tienen estabilidad. Todos saltan aquí, saltan para allá, brinca para aquí, brinca para allá.
Señor, ayúdame. No, te está dando la brisa, porque es lo que el hombre quiere, ¿verdad? Y si nosotros no aceptamos la verdad, entonces nos va a alcanzar el engaño. Y es lo que Dios hoy nos está diciendo: cuídate de ser un Simón. Más bien, arrepiéntete y ordena los pensamientos de tu corazón, para que entonces nosotros podamos conocer, ¿verdad?, en dónde hemos sido engañados y en dónde estamos engañando. Ya me quedé solo. No me quedé solo. Amén. Entonces, gracias, como la Candelaria, aquí mismo tengo grupo, mujer samaritano, hombre samaritano, o sea, de todo. Yo compré uno, uno me transcurrir, uno mira todo esto y no dice: Dios mío, Padre. Pero llegó el Evangelio, ¿verdad? El Señor me decía: se va a cumplir el tiempo. Y el tiempo es ya. Como le digo a aquella mujer, cuando los adoradores que adoren en espíritu y en verdad, ¿verdad?, lo harán. Samaria, un pueblo que había recibido antes que los discípulos a Jesús. Un pueblo que había recibido la palabra de Dios, pero parecía como si ya la palabra ya. Pero Dios tiene un tiempo, tiene un cumplimiento y tiene un propósito con todo aquel que recibe la palabra de Dios, para que eso se haga manifiesto a la obra de Dios en la vida de las personas. Amén. Amén. Dice aquí: la había engañado por mucho tiempo. El ser humano, si nosotros no nos concientizamos de que en nosotros está la maldad y está el pecado, y que debemos recibir urgentemente a Cristo en nuestras vidas y el Evangelio, entonces nosotros no vamos a salir del engaño, no saldremos del engaño. Entonces, el Señor me decía y me enseñaba, ahora me recuerda, que muchas veces nosotros practicamos estas cosas y ahora en este tiempo en la iglesia quieren practicarlo, pero el Señor me decía: ya lo tengo pillado. Me gusta mucho porque el Señor, a través de la Escritura, deja claro cuál era el oficio de este hombre, cuál era, qué ejercía y cómo lo hacía y a quién engañaba aún. Y yo me decía: ni los niños se salvan, como Sodoma y Gomorra me decía. Ese espíritu a los niños grandes, o sea, el que tenga ausencia de Dios, ya está listo. Amén. Y es lo que el Señor hoy nos enseña, a que nosotros debemos estar siempre: Señor, ¿dónde hay lepra? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? Para cuidarnos de no ser como este hombre, como Simón. Pero llegó un momento donde estas personas fueron libres. El versículo 12 dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. Aquí hay algo muy importante. Cuando era a Felipe que anunciaba el Evangelio ¿de qué? ¿De dónde? El Evangelio del reino de Dios y Cristo. O sea que hay un evangelio falso, hay un falso evangelio, y Dios hoy nos dice y nos está diciendo que debemos cuidarnos de ser un engañador como este hombre Simón, porque muchas veces, bueno, la enseña es una mentira ahí piadosa, un engaño, eso se convierte después, termina en un cáncer y después no hay cura.
porque el hombre no pone a nadie sino Dios. Si eres primero, te vas a morir. Y llegó Felipe una vez, así dice el Señor. Yo me vi, ese libro impactando los analistas. Hombre, mujer que me está escuchando en esta noche, en esta tarde, ha llegado el Evangelio de Dios. Recibe hoy la salvación, recibe hoy tu liberación, recibe hoy. Y empezó Felipe, mira, a bombardear a esa gente. Me gusta porque en los primeros versículos dice que señales y milagros, o sea, que estaba el Espíritu Santo de Dios echando fuera demonios, levantando, cuando alabanza de Dios, decía, Dios mío, santo eres, porque Él está dispuesto. Pero depende de nosotros si lo recibimos. Si no, ok. Así como eres cargado, te irás cargado. Pero no es la idea, ni mucho menos el pensamiento de Dios, sino que hoy tú puedas ser libre por la palabra y puedas recibir tu milagro y puedas irte lleno de la presencia de Dios en tu casa. Estas personas fueron libres por el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. No hay otro nombre a los hombres bajo el cielo. Empezó Felipe a anunciar el Evangelio del reino de los cielos. Estamos aquí de paso. Señor, tiene un propósito contigo, apuntando en la eternidad. Primeramente buscar el reino de los cielos, o sea, dándole esa esperanza que esa persona desesperanzaba. Necesitaban ser impactados por el Evangelio de Dios y la persona de Cristo. Amén. El Evangelio cambia. El Evangelio transforma. Y el Evangelio liberta. Amén. Entramos a segunda razón. La segunda razón que encontramos acá es que Simón era un sobornador. Escribe eso con rojo. Era un sobornador. Aunque usted haga por debajo así. Por debajo. ¿No usted me entiende el lenguaje? No, que Dios no ve. El versículo 18 y 19 dice: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció plata, dinero. El Señor me enseñaba a través de este punto de que la intención de este hombre no era recibir lo que Dios había dicho, sino lo que él quería hacer con lo que Dios le podía dar. La intención de este hombre no era otra, sino nada más que satisfacer los planes que él tenía malos o malévolos en su corazón. Dice aquí que cuando vio, dijo Pedro, ¿qué? Veamos este dinero para que una vez Pedro le dijo, Menen tekel upharsin. Lo dejó listo enseguida. Sí, le dijo, ha sido pesado y cargado falso en balanza. Porque es que nosotros, hablando de los ancianos y los pastores, Dios nos dio la capacidad de poder detectar esta falencia en los hermanos para ayudarlos a que ellos salgan de su mente que miente. Para que ellos no vean un mal concepto del reino de Dios, el Espíritu Santo de Dios y el poder de Dios. Platero. Entonces, dice, o sea, si la intención de este hombre es que al verlo con sus malas mañas, él antes era reconocido, la gente no, si uno es mago. Cuando usted estudia dice que la gente, o sea, tenía fama, el tipo tenía fama. Fama y no es jabón que se anda por ahí.
¿verdad? Y ¿sabes una cosa? Que cuando nosotros no vemos que el Señor haga la obra a lo serio en nuestros corazones, nosotros vamos a terminar mezclando la luz con la tiniebla y no haciendo como hizo el Padre al principio, que separó la luz de las tinieblas, y es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Amén. Ofreció dinero para obtener el don de Dios. Cuando estudiaban, aprendían que de aquí, según los estudiosos, viene la palabra que es simonía, ¿verdad? Donde las personas quieren adquirir o intentan comprar el don de Dios, o los oficios o los puestos que Dios ha establecido. Esto se está viendo, esto está vigente, esto es real. Hay muchas personas, ¿verdad?, que también practican esto, que compran y venden lo que Dios les ha dado y empiezan a hacer un negocio con lo que Dios ha depositado en sus vidas, y se crea un caos. Algo que aprendía a través de esta palabra es que este hombre intentaba comprar este poder, el cual se le había dado a los apóstoles. Y como vio un movimiento del Espíritu Santo de Dios, fuego, y ahora y recibe, y una vez con huevo a los ojos, dice, ¿cómo? Que hay plata. Y ofreció. Yo acá en mi mente decía, ese como que es costumbre de los que practican su iniciativa, no es común, pero no es bueno. ¡Era y chocolate! Este es más bueno y más poderoso. Entonces, o sea, es como que por de vuelta ahí, pero se equivocó. Dice, esto no se come. Dios le da esto al que quiere. ¿Amén? ¿Será que en este tiempo habrá personas con este pensamiento de querer comprar? No, Señor, te voy a dar $1 millón para que me ponga a brigar con el pastor Wilson. Te voy a dar $2 millones para que me dé lo que tenga la pastora Sol. Te voy a dar $1 millón, y así empieza uno a recorrer. ¿Y tú qué? Y queremos comprar y no, y queremos sobornar. Algo que el Señor me enseñaba también a través de esta palabra es que, escuchen bien, la voy a ir. Es que cuando nosotros empezamos a leer la Escritura, nos damos cuenta que este hombre ofrece dinero después que se bautiza. Después que se bautizó, ¿cómo alguien después que recibe el Evangelio de Dios, la verdad de Dios en su corazón, sale con estos pensamientos? Decía, Dios mío, Padre, ¿qué está pasando? ¿Será que en este hombre había un verdadero arrepentimiento? ¿Será que en este hombre había una verdadera conversión? ¿O solamente era un creyente de papel? No, yo estoy aquí en la... ¿Cómo se llama eso? En la membresía y ya, puro papel. O sea, eso me decía, cristianos de papel, creyentes de papel, solo papel. Y decía, Señor, despapeliza. Porque la palabra siempre te va a enseñar a ti y te va a confrontar. Y yo decía, ¿cómo? O sea, personas que dicen creer. Y aquí vamos y entramos. Dice, creyó. Y yo me enseñaba, sí, los atacadores creen, voy para encima, Señor, cuídame. Las putas creen, Señor, mírame, tengo una enfermedad. Los brujos creen, también. Es más,
La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Y ellos para atrás y siguen siendo demonios. Siguen siendo demonios. Y muchas veces nosotros, ¿y qué creemos? ¿Creemos en qué? En lo que podemos obtener. Te tengo buena noticia. A Dios no le mete nadie en cabra. Nadie le mete cabra a Dios. Me impacta porque dice, el versículo 13 dice, bueno, entonces dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. O sea, se desató la bautizadera. Dice, ¿cómo tú no estás esperando? Yo soy el bautismo. Y uno dice, no, ¿tú crees? Bautizadera. No has creído nada, arrepiéntete. Sí, porque ese es el primer paso. Amén. Dice, también creyó Simón mismo. O sea, creyó. Y después que creyó, mi pastora se bautizó. O sea, está cumpliendo, entre comillas, protocolo. Y muchas veces, muchas veces tienen esto como diseño. Yo creo, me bautizo y soy salvo. Sí. Que van a ser salvos. No que hay solo, ni hay sola. O sea, si yo creí y fui a la agua bautismal, ¿cómo yo voy a salir con esto? Pues se creen y que vete de esto. Me quedo como desmayado. Señor, dame pues. Sí, todavía hay mucho que dar. Amén. ¿Cómo yo siento? Eso que pudiera tercero. Dígale al tema de Jesús. Dígale el tema. Dígaselo duro porque ahí abre los ojos. Dígale a un Simón. Oye, este hombre, mira, yo voy sobre la mano y yo. Estaba en la iglesia en su furor, mi pastor, haciendo señales y milagros, fuego aquí, fuego allá, liberando. Oye, se acordó un Judas ahí. Se acordó un Judas, pero oye, hasta un tiempo. Si nosotros no creemos de verdad, si nosotros no nos bautizamos de verdad, entonces estamos perdiendo el tiempo. Está perdiendo el tiempo. Porque debe el creer que es estar de acuerdo con Dios. Y se bautizó él. Voy para salvo. Se dio su agua, ¿verdad? De la playa. Se bautizó como acá lo hacemos. Pero algo que aprendía de que a veces nosotros como creyentes tenemos esta actitud como Simón, que estando bautizados, ¿verdad? Y habiendo creído, somos así como Simón. ¿Cómo? Sabemos cómo disparar. Y Dios quiere que hoy nosotros entendamos de que Él no quiere que nos convirtamos en un Simón, sino en un Pedro real. Amén. Debemos cuidarnos de nosotros mismos. Dice, también creó Simón, se bautizó y estaba siempre con Felipe. Y aquí es el fundamento. Estuvo cerca de Felipe. O sea, el tipo que estaba discipulando. Por lo que Dios habla con mi pastor, dice, aquí no vamos a discipular al diablo. Dios sabe cómo es. Discipulándose ahí con Felipe, mira, ahí dice que estaba atónito, pendiente, aprendiendo de todo. Andaba con Felipe para arriba y para abajo. O sea, Timoteo ahí aprendiendo ahí. ¿Con qué intención hemos creído? ¿Con qué intención nos bautizamos? ¿Con qué intención nos discipulamos? Hablando de la iglesia. Iglesia, visita. Que no sea que de pronto tú vengas
como este hombre, porque no va a encontrar nada. Para eso es la palabra, para que nosotros aprendamos a escoger o elegir lo bueno y no lo malo. La intención de este hombre no era servirle a Dios, sino servirse a sí mismo. Él dice: dame este poder para cualquiera que yo le impusiera la mano. O sea, ya iba a crear su propia iglesia. Reciba el Espíritu Santo. Y yo lo decía: Dios mío, Padre, o sea, ya él tenía su diseño para crear su propia iglesia. ¿Será que nosotros como creyentes, porque ya él estaba bautizado, estaba en el puerto, en la membresía, estaba en el puerto ya? ¿Será que en nosotros, hablando de la iglesia, como cristianos, ¿verdad?, tenemos el todo arranque como Simón? ¿Todavía en nosotros está vigente o vivo el engañar a las personas? ¿Será que en nosotros como creyentes está todavía sobornar a las personas? Atrevidos, a los ministros, atrevidos. Y pero, y huele mal, Simón. Una Simón. Dios quiere que el evangelio llegue a nuestras vidas. Visita, Dios quiere que el evangelio llegue a tu vida y haya un cambio, una verdadera restauración, y tú puedas ser salvo y puedas recibir a Cristo en tu vida para que puedas ser salvo. Porque aparte de Cristo nadie te puede salvar. Es Cristo por medio del evangelio que lo puede hacer. Bueno, ya estoy terminando, no te preocupes. Siempre estaba con el tema. O sea, el tipo, su tiempo. Sí, estaba pegadito, estaba pegado ahí, ¿verdad? Parecía un eliseo, pero no era un eliseo. Era un eliseo. ¿Sabe que el Señor me enseñaba y me decía por que nosotros debemos reconocer nuestra condición delante de Dios? Porque si tú no reconoces tu condición delante de Dios, o sea, que no eres pecador ni eres malo, Dios nunca te va a escuchar. Nunca Dios te va a escuchar. Es más, Él te va a escuchar, pero no te va a responder porque Dios no es, para que entiendas más claro. Y era Simón, o sea, que él las ha creído hoy, se bautizó y siguió, pero el tipo no. Es más, el Señor me decía que era orgulloso. Y yo decía, oh, y una vez, o sea, Señor, ¿dónde está? Porque Pedro después le dice: Simón, ora a Dios por decir de pronto Dios quizás te perdone esa locura. Pero a Dios ora. Y él dice: ora pronto por mí. Tiene años. O sea, a veces no lo hacemos por orgullo. Señor, aquí estoy. Dios mío, ayúdame. ¿Verdad? Y no permita, Señor, que esto siga aquí en mi mente. O sea, Pedro le dice: ora a Dios. Y él le dice: ora a vosotros. Y digo, si tú no reconoces delante de Dios que estás mal, yo puedo orar 365 años, pero no, Dios no va a entrar ahí, no va a hacer nada. Va a haber una retención de Dios para tu vida. Amén. Déjalo cuidar. Amén. ¿Cuál era la diferencia entre Simón y estas personas que sí recibieron al Espíritu Santo de Dios en esa ocasión?
Y es que fueron bautizados como Simón también, dice hombres y mujeres, se bautizaron. Pero estas personas estaban experimentando, ¿verdad?, un cambio en sus corazones, experimentando el perdón de Dios en sus vidas, el primer amor de Dios. Por eso había muchos ahí que estaban recibiendo la palabra de Dios, pero ese día Simón se quedó sin Espíritu Santo. Ana, yo voy, Señora. Jesús me decía, pregúntame qué tienes en tu corazón que está sustituyendo a mi espíritu. Porque él se fue con su deseo, mas no con el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué tienes, iglesia, en tu corazón? Y visita, que ha retenido por mucho tiempo la presencia del Espíritu Santo en tu corazón. Y muchas veces pedimos, Señor, háblame. Y no abrimos nuestro corazón y Dios hablando, Señor, no te oí, suelta. 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 Este hombre, a pesar de que se bautizó, de que creyó y estaba ahí discipulándose, escribía ahí, seguía esclavo de su pecado y de su pasado. O sea, reteniendo el pasado y el pecado, dice no, porque ya había un vicio en él. Pero Dios tiene el poder para ayudarnos. Dios tiene el poder para liberarte. Dios tiene la unción y el poder para quitarte lo malo y darte lo bueno. Pero de ti, visita, depende si aceptas primero el Evangelio y después a Cristo. Que básicamente es lo mismo, el Evangelio trae el reino de los cielos a nuestras vidas, que es Cristo mismo. Amén. Amén. Y es una pregunta, ¿será que podemos encontrar en la iglesia personas que están militando así, de esta manera? ¿Será que habrá personas que ya son creyentes de ojo? Ya se bautizó, ya creyó y está ahí. Porque Dios pide el corazón. Amén. Dios pide el corazón. Y es lo que Dios quiere hoy que le entregue, visita. Dios quiere sacarte de las tinieblas y limpiarte, hacer un cambio interno y externo en tu vida para que tú puedas recibir el Espíritu Santo de Dios. Yo me enseñaba, el que no reciba el Espíritu Santo de Dios, cuando suene el chofar, nada. Porque ese es el sello. Ese es el sello. No que tengo 20, 30 años, que como Simón. Sí, porque se veía Felipe viendo y nada, puro Simón. Simón y manda. Eso me decía, dile que el que no tenga mi espíritu está listo, pero hoy lo puede recibir. Hoy lo puede recibir. Esta persona llevó la palabra de Dios y vinieron los dimensionados a él. Le dio un ojo bárbaro Pedro. Y una vez enseguida llegó Pedro, y se le salió. Como decía el Señor de Pastora, de la abundancia del corazón de la boca. La abundancia del cuerpo te lo compro. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Simón. Tan mal.
Yo estoy mal. Debemos reconocer nuestra condición delante de Dios. Simón. El nuevo nacimiento. ¡Pum! El Espíritu Santo. Yo me pintaba hace poco ahí en Samaria porque dice que, o sea, hermano, piernas enderezadas, fuera demonios, o sea, estaba el Señor cumpliendo la promesa, ¿verdad? Que se había dicho desde hace mucho tiempo. En los postreros tiempos, cuando me la sobre toda carne, pues no me expresaba sobre toda carne, y entonces, ¿qué? Sentir, Dios mío, Padre, Señor, y en verdad el Señor hace un milagro, y Simón nada. Nada. Y no era por causa de, porque a veces decimos, ay Dios mío, por ti, no era Dios. Dios se estaba manifestando porque Él estaba viendo lo que estaba aconteciendo a su alrededor. Pero aún así, Él decidió acariciar sus planes malévolos, sus planes, y sobornar. Pero bueno, haceme eso ahí. Y fue una vez enseguida. Simón, perezca, tu dinero perezca contigo, porque has pensado, mente mala, que el don de Dios se obtiene con dinero. Y le dice, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Pero en la dimensión que Dios le dio una S, tu corazón no es recto delante de Dios. Y llegó ese día nada más y ya enseguida. ¿Será que nosotros estamos así, sirviendo aquí para allá, y nuestro corazón no es recto delante de Dios? ¿Será que seguimos con nuestros planes hasta lo último, y sufriendo? Porque te voy a decir algo, este hombre vivía amargado, tenía una amargura que lo estaba matando. Y hay una reina, dijo en la carta, el pecado mata. El pecado mata. Mata. Y mata duro. Porque la persona duro para el infierno. ¿Será que nosotros seguimos sobornando? Dios mío, Padre, no me han hablado después. Pedro y Juan era por encima de los pastores. ¿Será que yo, pastor Pedro, sobornando ahí porque ustedes, me ponga la mano para yo conseguir una vez? Tengo que decir, dame esto, o sea, Pedro dice, mi hermano Juan dice, hermano, yo no tengo nada. Tú no ves eso de Dios, dice, aquí no pongas el don de Dios, impactante. Lo apuntó, es Dios, no. Ministro, bien, es Dios, no. Si quieres comprar el don de Dios, bueno, entonces entrega tu vida. Eso tiene un precio. Amén. Esto está fuerte. Hombres y mujeres, dice ahí, ¿qué pecado tienes en tu corazón? Yo no sé, hermano, yo voy a hablar aunque me mande, porque no tengo que ver para el cielo. Suelta eso. No sea un Simón engañador. Dios mío, Padre, Señor.
Se la quieren predicar a los maridos. No coiso, todavía más. ¿Qué tienes en tu corazón? No que yo lo engaño, sí. Engañar a la gente samaria, pero el espíritu. Se recoge, de mayoró. Y pero nadie lloró. No le dijo, Simón, ven acá. No le dio a mí. Ahí se le dio, perenta. Es público. Era y lloraba. No voy se verá nada más. Y el tipo estaba pegado también porque dice que cuando vino Pedro y Juan estaban en servicio y ¡pum! Pero poniendo mano y la gente nació. O sea, el tipo se congregaba. Así mismo los hombres. Suelta eso. Porque Dios ya te vio. No sea un Simón. Ya quita que eso de su corazón y que no, que yo quiero ser como Superman. Pero busca tu capa. Si no me extraño un poquito de la brecha, busca tu capa. Si no me extraño la capa para el corazón. De coiso, no más lloró. El codo llorará para que una vez se diga caigas ahí. No hagan un paso. Se lo va a llorar. Busca tu capa, que la capa de la doctora, el contigo también llevaba palo y todo el corretía y mano mata y ¡pam! Y pues Simón, no, yo soy Simón del Platúo. Sí, pero esta no es tu plata. Visita que está aquí. El Señor quiere que tú seas salvo. El Señor quiere que tú a través del Evangelio puedas recibir a Cristo en tu corazón. Para que puedas vivir una vida nueva en Cristo. Una nueva vida en Cristo. Una vida en la que hay libertad, en la que fluye el poder. Eso debe ser horrible. Dijimos acá que haya una repartición nada más. Una repartición de dones y yo voy a decir nada. Nada solo. Con mi corazón malo y perverso. Debe ser horrible, mi pastor. No me decir nada, dame lo mío. Lo de sol, mi pastor no, dame lo mío. ¿Sí? Ya como voy a cerrar porque ya no quería llegó Pedro igual. Dice el 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. ¿En qué? El Espíritu Santo de Dios. Para que de pronto no nos engañemos, porque estamos dimensionados y ustedes tienen que salir, o sea, cada servicio con la vista abierta y todo. Se bautizaron, creyeron, pero aún no le han recibido nada. No creen que porque nosotros no que ya. Siempre la palabra trae una señal. La palabra de Dios siempre trae una señal. Siempre, siempre. No hay ninguna palabra que Dios haya enviado que no haya una señal. No que un milagro, sino hablando de un efecto. No, yo voy a seguir así, pastor. Yo voy a guiar como Simón, chismoseando, engañando, sí, bueno, gana aquí, coge, toma el café, sonando, y yo decimos, y ahora sí, fíjate, yo decía, ahora entiendo por qué hay mucha gente que no ha sido transformada, porque en su corazón
no está el deseo y el anhelo de recibir y querer aceptar el Evangelio para que puedan recibir el Espíritu Santo de Dios. Amén. Vamos bien. Dice mi hermano. No, bueno, eso me enseñaba y me decía que así, hablando con la iglesia, que así nace la falsa iglesia. Así mismo como este hombre, engañando a la gente, creando grupitos. Este es mi bonche, este es mi grupito, el bonche de los Simoncitos, el bonche de los Judas, el bonche, sí, porque se crean cestas. Todo lo que es fuera de Dios es cesta. Y el bonche, y lo ves tú, ora conmigo, Simón, ponme la mano, Simón. Y la gente saca demonios y entra demonio y entra demonio. Oye, ¿hasta cuándo dice el Señor? ¿Hasta cuándo dice el Señor? Oye, visita, ya sal. Que te la dejamos morir ahí. Ya no inviertas más a las mentiras. Porque la gente no, a lo puro, es de verdad pura mentira. Consignando ahí lo que va pasando a mí. Y sabe, este es el poder de Dios, este es el poder de Dios, este es el poder de Dios. El poder de Dios es santo, es puro. Visita. El Señor me enseñó a través de esta palabra y me decía, si están dispuestos hoy, muchos van a ser libres. Cuando la pastora cantaba, yo decía, Dios mío, yo sentía, Dios mío, cómo el Espíritu Santo de Dios se movía y sentía, Dios mío, Padre. Cuando hacemos un abrazo, no está caerme, yo me acuerdo, porque un abrazo después se concentra. Pero el Señor me decía a mí, hoy, la salvación llegó ese día a Samaria. Recibieron el Espíritu Santo de Dios. O sea que tú hoy puedes recibir lo que tanto anhelas. O lo que tanto has anhelado. Como Dios le han dicho, Señor, yo quiero una señal o un fruto que manifieste que yo tengo tu Espíritu. Bueno, hoy es el día. Hoy es el día. Pero no sea como Simón. No. Debemos siempre tener presente que vuestros corazones deben ser sinceros y limpios delante de Dios. Para que Dios pueda entonces obrar en nuestras vidas. Amén. Y a los ministros viejos, o sea, a mis queridos amados pastores y ancianos, el Señor me enseñaba y me decía que debemos cuidarnos, porque en estos postreros tiempos vendrán personas como Simón, queriendo comprar de hoy solo lo que Dios, es nada más yo hoy solo, que ha dado, a donde Dios está dimensionado, para que tú entonces también caigas en ese engaño. Así que ojos pelados. Discernimiento activado. Porque ellos lo quieren para su propósito malo y perverso. La intención de este no era ni siquiera recibir al Espíritu Santo de Dios, era adquirir la manera, la forma de cómo ministrar eso para poder hacerlo. O sea, ni estaba pensando en él mismo, sino en tal otro que dice, dámelo a mí para yo dárselo a otro. O sea, vente. Celoso del Espíritu Santo de Dios,
vamos a leer en la traducción en lenguaje actual. La tercera razón es que era envidioso. Simón era envidioso. Versículo 21 y 22, se lo voy a leer en la traducción en lenguaje actual. Dice, bueno, aquí está. Le dice Pedro, dice, tú no tienes parte con nosotros. O sea, usted le trazó la línea, espérate ahí. No, le trazó sigue la línea, tú no tienes parte ni parte con nosotros. Pues bien sabe Dios que tus intenciones no son buenas. Simón, no son buenas tus intenciones, pero Dios puede cambiarlas hoy. Y Dios quiere cambiarlas hoy. Amén. Dice, el 22 dice, pero claramente, ¿qué dice ahí? Veo que tienes envidia. Y Simón era envidioso. Porque como él estaba acostumbrado a estar rodeado de gente y que la gente lo veneraba, ahora ver a Pedro y a Juan con esa unción de Dios, decía, vino la envidia en su corazón. Suéltala. No, yo voy a dimensionarme aquí, pero es así. Suelta la envidia. Dice, claramente veo que tienes envidia. O sea, Pedro, por el espíritu del discernimiento, estábamos viendo cómo es posible. Y es lo que pasa acá hoy. Lloró. Pena y lloró a los ministros, que a veces se llenan de envidia porque los demás están así en la euforia y entonces dicen, mira, ese es el diablo, ese es el diablo. Y son envidiosos. Claramente veo que tienes envidia. Dice, y que no puedes dejar de hacer lo malo. ¿Cómo? Sino que el cristiano puede no estar con esa. No puedes dejar de hacer lo malo. Pero hoy es el día. Bautizar. Yo he visto ese tipo, Dios mío. Ya está bautizado. Como dice uno, está listo. Ya el Señor me está hablando. Visita que estás aquí. No tengas miedo, porque los miedosos no heredan el reino de los cielos, sino los valientes. Hoy el Señor te está dando esta palabra para que tú puedas creer verdaderamente y puedas recibir el Evangelio de Dios y puedas bautizar. Porque si no te bautizas, también estás en veremos. Porque Jesús dijo, el que no nace del agua y del Espíritu, está listo. No puedes meter cabra en el reino. Así que yo te invito a que te alejes de ese espíritu de Simón o de la simonía y puedas entrar en el reino, el gobierno de Dios, para que hoy, ¿verdad?, pueda ser de bendición para tu casa y para tu vida. Bueno, Pedro, ¿verdad? También todos los ministros eran una bendición para su hogar, porque Dios los había dotado, ¿verdad?, con un poder. Dice, realmente veo que tiene envidia y que no puede dejar de hacer lo malo. Esto decía, Dios mío, madre, Señor, ayúdame. Y Pablo, ¿dónde que? Elimíname, digo, elimíname. Si le pides perdón a Dios por tus malas intenciones, tal vez te perdone. Esto aquí, cuando leía, decía, Dios mío, Padre, el 24 dice, Simón le suplicó, por favor, pídanle a Dios que me perdone para que no vaya al infierno. Saben que existe un infierno. Mira, Dios bolso. Y no te quería arrepentir. Mira, dice, para que no vaya al infierno. Saben que hay un infierno y sigues con tu sinvergüenzura. Y ahora Dios para que no vaya. O sea, que te gusta más mal que lo bueno.
Él sabía que existía un infierno. ¿Y por qué no entonces buscó algo? ¿Sí saben ¿Por qué no buscó algo, verdad? ¿Por qué no trató la seriedad? Yo estos títulos que me vienen que el Señor me ha ajuiciate. Porque si no, entonces ya sabemos lo que nos espera. El infierno. Él sabía que existía un infierno y que si hacía lo malo o seguía haciendo lo malo, entonces ya no había salvación para él. O sea, estaba directamente condenado. Pero Pedro le dice, bueno, ahora el Señor para qué. A ver si Dios, porque es que ningún hombre salva a nadie. Él no puede decir, se salva, no, mentira el diablo. Pero Dios, ora a Dios para ver si Dios te perdona. Entonces, ¿cuál es tu intención? ¿Por qué vienes a buscar a Dios? ¿Con qué intención te acercas a Dios? ¿Cuáles son tus planes? ¿Están alineados con el reino de los cielos? No sea que buscar tus planes y busca y te quedes sin el sello. Visita que estás aquí, no pierdas tu tiempo. No pierdas tu tiempo a estas cosas. No dejes que esta corriente te lleve al pecado y te destruya. ¡Corre! A los pies del Señor. Recibe y cree su palabra para que pueda recibir una verdadera transformación. Si puede ser libre. Si no, dice nada, sabía. Y hay gente así, sabiendo que le está yendo mal por lo que está haciendo y sigue practicando eso. Señor, ¿esto qué es? No, esto que eres tú mismo. Sabiendo que están haciendo las cosas mal y siguen insistiendo. Y saben cuál es el resultado. Sabiendo que Dios los tiene ya pillados y siguen en su pecado. Arrepentido y convertido. Porque Dios hoy ha venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Amén. Entonces, dice el 22, arrepiéntete después de tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Se me salió, ya hay una llenura ahí, se me salió. No, hay una acumulación ahí de bomba. Él no se sale si tú no abres la boca. Dice, porque lleno de amargura, Pedro, papá, y en prisión de maldad veo que está. O sea, Pedro lo 22 dice, este tipo todavía está esclavo del pecado. Y canta, ya no soy un esclavo, yo soy hijo de Dios, ¿Sí? Amén. Sí, porque podemos estar viviendo un evangelio de etiqueta y protocolo. ¿Verdad? Diego, creo, me bautizo, para hermano a Diego. Mi Biblia, estoy ahí pegadito, pero cuando ya llega la palabra que el Señor me identifica, eso no es conmigo, no, eso no es conmigo. Se está identificado. Amén. Entonces, Dios tiene un plan con tu vida y tiene un propósito. Todos en este mundo fuimos creados por Dios para cumplir la voluntad de Él. Y en la voluntad de Él está lo que nosotros necesitamos. En la voluntad de Él está lo que nosotros necesitamos. Y es lo que Dios hoy quiere hacer con tu vida. Entonces, visita que está aquí. Hoy Dios puede sanarte, hoy Dios puede liberarte. Hoy Dios puede darte lo que estás esperando, que es la presencia del Espíritu Santo de Dios habitando en tu vida, para que seas un creyente verdadero. Amén. Bueno, vamos hermanos, concluyo. Nosotros debemos
imitarlo. A Simón no hay que imitarlo. Debemos salir del engaño. Dejar de estar sobornando. Y la envidia, suelta eso. Bueno, eso va a ser una gran pegada. No crean que esto es el ADN de mis abuelos. Oyeron, yo de pronto antes había envidia aquí, pero Dios no se me importa, no siente nada de eso. Yo los invito a que se pongan sobre sus pies. Vamos